Hola, hola, mis amores. ¿Cómo están? Espero que súper bien y llenos de energía. Sean todos bienvenidos a mi canal, su espacio seguro para chismecito, risas y un poquito de locura. Hoy prepárense porque les tengo un vídeo que literal, va a explotarles la cabeza. Se los juro. Ya saben que me gusta traerles cositas interesantes, anécdotas divertidas y de vez en cuando, alguna que otra confesión impactante. Y hoy es el día. Hoy vamos a hablar de un tema que sé que a muchos les va a interesar, porque involucra a dos personas súper famosas, dos actores turcos que nos han robado el corazón con sus telenovelas y su carisma. Y también, pues, me involucra a mí. Así que pónganse cómodos, traigan sus palomitas, su cafecito, lo que tengan a mano, porque este chisme es para saborearlo. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, bienvenido. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Y si ya eres parte de esta familia, gracias por estar aquí. Los quiero un montón. Ahora sí, vamos a lo que nos truje. Prepárense porque lo que les voy a contar hoy, bueno, digamos que es una historia que suena a locura, una de esas cosas que uno cree que solo pasan en las películas o en las novelas turcas que tanto nos gustan. Se trata de Demet Özdemir, Can Yaman y yo. Sí, me escucharon bien. Yo. Sé que ahora mismo están pensando que, ¿cómo es posible? Y lo entiendo completamente. Si yo no lo hubiera vivido, tampoco me lo creería. Pero créanme, esta es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Todo comenzó hace un tiempo cuando, como ustedes saben, me fui de viaje a Turquía. Siempre he sido fan de las telenovelas turcas, me encanta su cultura, su comida, su gente. Así que decidí darme un gustito y pasar unas vacaciones allá. Quería conocer los lugares que veía en la tele, probar los sabores que me hacían agua la boca y, por qué no, tal vez cruzarme con alguno de mis actores favoritos. Nunca imaginé que ese viaje iba a cambiar mi vida por completo. Ya saben cómo son los viajes, ¿no? Uno planea ciertas cosas, pero al final siempre terminan sucediendo cosas inesperadas. Y en mi caso, lo inesperado superó cualquier fantasía que pudiera haber tenido. Estaba paseando por Estambul, maravillada con la belleza de la ciudad, cuando de repente, ¡pum! Choqué con alguien. Literalmente. Iba tan distraída mirando un edificio que no vi a la persona que venía de frente. Me disculpé inmediatamente, por supuesto, y cuando levanté la vista, no lo podía creer. Era Can Yaman. Sí, mis amores, Can Yaman en persona. Frente a mí. Con esa sonrisa que derrite glaciares y esos ojos que, bueno, mejor no sigo porque me pongo nerviosa otra vez. Llevaba una gorra que intentaba disimular su identidad, pero esos pómulos marcados y esa mandíbula, imposible confundirlo. Él, tan caballeroso como siempre, me ayudó a incorporarme. Recuerdo que me preguntó en un perfecto inglés si estaba bien. Yo, tartamudeando, le respondí en mi inglés macarrónico que sí, que todo estaba perfecto, aunque por dentro estaba a punto de explotar de la emoción. Obviamente me quedé sin palabras. Era como si estuviera viviendo una escena de una telenovela. Él fue súper amable, se aseguró de que estuviera bien y me ayudó a levantar mis cosas. Mis gafas de sol, mi bolso o el mapa de Estambul que había estado mirando, todo desperdigado por el suelo. Intercambiamos algunas palabras, me dijo que le encantaba mi acento y nos despedimos. O al menos eso creía yo. Me dijo algo como espero volver a verte por Estambul con una sonrisa que literal, me dejó sin aliento. Pensé que ahí terminaba todo. Un encuentro casual con mi ídolo y una anécdota divertida para contar a mis amigos. Pero me equivocaba. Estambul es una ciudad grande, sí, pero también es un pañuelo. Unos días después estaba tomando un café en una terraza en el barrio de Beyoğlu, disfrutando del sol y de la tranquilidad del momento, mientras hojeaba una revista de moda turca. Me había enamorado de los colores y los diseños de la ropa, y ya estaba pensando en qué comprar para llevarme de recuerdo. De repente, otra vez. Can Yaman apareció. Me saludó con una sonrisa y me preguntó si podía sentarse conmigo. Casi me da un ataque. El corazón me empezó a latir a 1000 por hora. Pensé que me iba a desmayar. Por supuesto que le dije que sí, aunque la voz me temblaba. ¿Te importa si me siento contigo?
Esta terraza tiene las mejores vistas de la ciudad, me dijo, señalando la torre Gálata que se alzaba majestuosa a lo lejos. Yo, muda, solo pude asentir con la cabeza. Él se sentó frente a mí, apartando una silla con su característico movimiento ágil y elegante. Llevaba una camiseta blanca que dejaba entrever sus musculosos brazos y un pantalón vaquero que le sentaba como un guante. Charlamos un rato, me contó que estaba grabando una nueva serie, me preguntó por mi viaje. Fue una conversación súper normal, pero para mí era como un sueño hecho realidad. Me preguntó de dónde era, qué me había traído a Turquía, qué era lo que más me gustaba de Estambul. Yo le conté que era una gran fan de las telenovelas turcas, que me encantaba la cultura, la comida y la gente. Él se mostró muy interesado en mi opinión y me hizo sentir súper cómoda. En los días siguientes nos encontramos varias veces más. Empezamos a salir a tomar algo, a cenar, a pasear por la ciudad. Descubrí que Can, además de ser guapísimo y talentoso, es una persona súper inteligente, divertida y sensible. Me encantaba hablar con él, reírnos juntos y compartir nuestras experiencias. Íbamos a restaurantes típicos, donde me explicaba los nombres de los platos y me recomendaba cuáles probar. Visitamos mezquitas y palacios, donde me contaba la historia de la ciudad. Nos perdíamos por las callejuelas del Gran Bazar y del Bazar de las Especias, regateando precios y comprando recuerdos. Y ahí fue cuando las cosas se empezaron a poner interesantes. Empezaron a surgir las mariposas en el estómago, las miradas cómplices, las sonrisas tímidas. Empecé a sentir algo más que admiración por él. Y por lo que podía intuir, él también sentía algo por mí. Un día, Anne me invitó a visitar el set de grabación de su nueva serie. Yo estaba súper emocionada, obviamente. Quería ver cómo era el detrás de cámaras, conocer a sus compañeros de trabajo y, sobre todo, pasar más tiempo con él. Él sabía cuánto me gustaba el mundo de la televisión y quería darme la oportunidad de vivirlo de cerca. Cuando llegué al set, me presentó a todo el equipo, incluyendo a Demet Özdemir. Sí, mis amores, conocí a la mismísima Demet Özdemir. Al principio estaba un poco nerviosa porque ya saben, ella es una superestrella y yo, bueno, yo soy yo. Pero Demet fue súper amable y simpática conmigo. Me hizo sentir como en casa y me contó un montón de anécdotas divertidas sobre las grabaciones. Me sorprendió su cercanía y su sentido del humor. Era mucho más divertida y relajada de lo que imaginaba. Me contó que a veces se equivocaba con los diálogos y que Can siempre la hacía reír para que se le olvidara el error. Pasamos un día increíble en el set. Vi a Can y a Demet grabar algunas escenas, me reí con las bromas del equipo y me sentí parte de la familia. Vi cómo se preparaban, cómo se maquillaban, cómo repasaban los guiones. Me impresionó la profesionalidad y la dedicación de todos. Pero lo más sorprendente fue lo que pasó después. Después de las grabaciones, Can, Demet y yo fuimos a cenar juntos a un restaurante de pescado en la costa del Bósforo. Estábamos hablando y riéndonos cuando, de repente, Demet nos soltó una bomba. Nos dijo que ella y Can estaban pensando en hacer un viaje juntos para relajarse después de la intensa jornada de grabación, pero que querían invitarme a unirme a ellos. Imagínense mi cara. Estaba en shock. No podía creer lo que estaba escuchando. Can Yaman y Demet Özdemir, dos de los actores más famosos de Turquía, invitándome a un viaje con ellos. Era surrealista. Pensé que me estaban gastando una broma. Los miré a los dos buscando alguna señal de burla, pero sus rostros eran serios y sinceros. Obviamente acepté sin dudarlo. ¿Quién rechazaría una invitación así? Era una oportunidad única en la vida. Una aventura que jamás olvidaría. Y así fue como empezó nuestra aventura. Durante las siguientes semanas, viajamos por toda Turquía, visitando lugares increíbles, probando comidas deliciosas y viviendo experiencias inolvidables. Visitamos Capadocia y volamos en globo al amanecer. La vista era impresionante. Cientos de globos aerostáticos de colores surcando el cielo al mismo tiempo. Un espectáculo mágico que nos dejó sin aliento. Recorrimos la costa turquesa en barco y nos bañamos en aguas cristalinas. Navegamos por calas escondidas, descubrimos playas paradisíacas y disfrutamos del sol y del mar. Exploramos las ruinas de Éfeso y nos maravillamos con la historia de la antigua Grecia.
Caminamos entre columnas milenarias, admiramos mosaicos perfectamente conservados y nos imaginamos cómo era la vida en esa ciudad hace siglos. Y en medio de todo eso, Can, Demet y yo nos hicimos súper amigos. Compartimos secretos, nos apoyamos mutuamente y nos reímos a carcajadas. Hablábamos de todo, de nuestras vidas, de nuestros sueños, de nuestros miedos. Descubrí que Demet, además de ser una actriz talentosísima, es una persona súper inteligente, sensible y con un gran corazón. Era una gran consejera y siempre estaba dispuesta a escuchar. Y Can, bueno, Can siguió siendo Can, un encanto de persona, siempre atento y divertido. Era un caballero en toda regla y siempre se preocupaba por mi bienestar. Fue una experiencia increíble, un sueño hecho realidad. Y aunque sé que suena a locura, es la verdad. Yo, una simple mortal, tuve la oportunidad de conocer a dos de mis ídolos y vivir una aventura inolvidable con ellos. Aprendí mucho de ellos, de su trabajo, de su forma de ver la vida. Me inspiraron a perseguir mis sueños y a no rendirme nunca. Sé que muchos de ustedes estarán pensando que estoy inventando todo esto, que es una fantasía creada por mi mente. Pero les aseguro que es real. Tengo fotos, vídeos y recuerdos que lo demuestran. No puedo mostrarles todo claro por respeto a su privacidad, pero puedo asegurarles que todo lo que les he contado es verdad. Y aunque no pueda compartirles todos los detalles de esta historia, quería contarles esta anécdota porque creo que es importante recordar que a veces, la vida nos sorprende con cosas maravillosas. Que los sueños pueden hacerse realidad y que la magia existe. Que no importa quién seas o de dónde vengas, siempre hay una posibilidad de que algo increíble te suceda. Y sobre todo que nunca debemos dejar de creer en nosotros mismos y en la posibilidad de que cosas increíbles nos sucedan. Que debemos ser valientes y atrevernos a perseguir nuestros sueños, por más locos que parezcan. Porque, como dice el dicho, el que no arriesga no gana. Así que ahí lo tienen, mis amores. La historia de cómo conocí a Demet Özdemir y Can Yaman, y cómo terminamos viajando juntos por Turquía. Sé que es una historia que suena a locura, pero es la verdad. Una verdad que me cambió la vida para siempre. Espero que les haya gustado este vídeo. Si fue así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y dejarme un comentario diciéndome qué les pareció. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan de mis vídeos. Y si tienen alguna pregunta sobre esta historia, o sobre cualquier otra cosa, no duden en dejarla en los comentarios. Intentaré responder a todas sus preguntas lo antes posible. Por ejemplo, sé que muchos querrán saber si pasó algo más entre Can y yo. Eso se los dejo a su imaginación. Cara guiño. Gracias por ver este vídeo. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Besos. Adiós.